Y el primer acuerdo, y creo el más importante, es que no solo ante el incremento de los casos, sino ante los casos positivos reportados en Cámara de diputados que no son pocos, incluso pueden ver que hubieron varias ausencias de equipo técnico, incluso del presidente de la Cámara de Diputados, que es el presidente de la Comisión Permanente. Logramos un acuerdo para flexibilizar el formato, para que puedan existir 3 tipos de sesiones, es decir, la presencial como la que tuvimos el día de hoy, un método semipresencial que requiere el quórum presencial de la mitad de las o los legisladores y el otro 50% puede estar siguiendo la sesión en línea, independientemente a que puedan estar presenciales, es decir, no tiene un límite, y como caso excepcional, las sesiones a distancia, es decir, si se diera un caso extremo. Entonces, teniendo eso como primer acuerdo, construimos la posibilidad de que hoy se iniciara con una ronda de iniciativas, cosa que sucedió, y una ronda de puntos de acuerdo. Sin embargo, por la concentración de gente y con los reportes positivos que se han tenido incluso el día de hoy, decidimos que los puntos de acuerdo se trataran el miércoles, incluso iniciando con una ronda de agenda política, es decir, el miércoles va a haber discusión, va a ser una sesión intensa, pero ya con las nuevas reglas que nos permiten no tener tanta concentración de gente en la Cámara de Diputados. La verdad es que no llevo el tema de los grupos parlamentarios. Lo que sí te puedo decir es que hay gente de incluso nuestro personal técnico que hoy resultó positivo. Creo que lo más responsable es que todas las personas que tuvieron esos contactos se realicen la prueba inmediatamente y luego poder hacer el control si alguien más resulta positivo, sobre todo si alguien resultó positivo el día de hoy, pues todos los que estamos aquí tendríamos que hacernos la prueba. No podemos tener la certeza de cuántos porque hay que recordar que la Comisión Permanente actúa indistintamente con las suplencias y el quórum no nos permite saber quiénes son los ausentes o cuáles fueron acomodos de los grupos parlamentarios. Es un tema que tenemos que tratar de manera inmediata en la próxima sesión de la Junta de Coordinación Política que tendremos esta semana y con la presencia de la Secretaria General que nos dé la información respectiva, no solo porque se han reducido el número de pruebas, sino porque se había tomado la decisión que ante la baja de casos que había habido antes del mes de diciembre, las pruebas fueran de antígenos y no PCR. Sin embargo, también sabemos que la efectividad de la PCR en cuanto a los tiempos es mucho más precisa y bueno, procuraremos que se regresen esas pruebas por el cuidado de la salud de todos los que aquí laboramos. Lo hemos dicho desde que inició este gobierno, la estrategia de abrazos y no balazos es una política francamente fracasada. El gobierno federal tiene que hacer en lo inmediato un alto en el camino, tener una reflexión profunda y dejar de estar alabando a los gobernadores de su partido cuando en sus estados vienen este tipo de sucesos que lastiman tanto a la sociedad y que atemorizan a todo el país. Se tiene miedo natural, no solo por lo que hace el crimen organizado, sino por lo que deja de hacer el gobierno, que no asume con seriedad una de sus principales tareas, que es la de dar seguridad a quienes vivimos en este país. Insisto, la benevolencia con la que el gobierno federal está tratando a los gobernantes de su partido contrasta muchísimo con los ataques y la persecución que se ha llevado a cabo en contra de opositores, incluso de gobernantes de otros partidos políticos. Creo que el asunto requiere poca politización partidista, lo digo también con responsabilidad, pero mucha seriedad a la hora de medir y tomar decisiones. Creo que el caso que mencionas, pero también, insisto, el caso de Veracruz son 2 estados que hoy nos llaman poderosamente la atención y el gobierno federal tiene que actuar inmediatamente. Ellos, lo digo con mucha claridad, primero tengo que conocer la propuesta, hay que saber que pues muchas veces lo que dice un legislador cuando presenta una propuesta contrasta luego con lo que dice la propuesta escrita, con la cautela de que me comprometo a leerla, estudiarla y luego dar una opinión. Me parece que esta es un efecto boomerang de la irresponsabilidad de Morena. Es decir, aplastaron cuando hicieron su ley de revocación de mandato, aplastaron en el presupuesto y hoy que es incapaz
el Estado de instrumentar la ley de revocación de mandato y que es incapaz el Instituto Electoral de desdoblar la revocación de mandato como la plantearon en la ley porque no le asignaron presupuesto, ahora quieren volver una revocación patito. El marco constitucional y legal de la revocación de mandato es prácticamente el mismo que el de una elección federal. Entonces aquí la pregunta es, ¿se quiere o no se quiere una revocación de mandato real? Porque si lo único que quieren es un ejercicio de propaganda, porque saben que ni siquiera va a salir a votar el 40% de la gente para hacerlo vinculante, entonces ahorrémosle 3.800 millones de pesos a este país que tanto se necesitan para medicinas, que le aplaudan a su líder de partido y que abandonen la farsa política. No tengo acuse de que, más allá de lo que ustedes comentan, lo que trasciende en medios de hasta dónde es una guerra casi personalizada, lo que sí me parece es que las instituciones están llamadas a actuar en el marco de la ley, despojarse de intereses personales y mucho más en casos de ataques, porque las instituciones del país no son para eso. Y lo que hemos visto en estos 3 años es que hemos retrocedido décadas en temas de respeto institucional, pero ahora resulta que ya no solo se dice que se persigue a los opositores, sino sugerencias como la que haces dan muestra de que incluso entre opositores internos de Morena deberían de serenarse y actuar con responsabilidad en todas las instituciones, y quien no quiera ser institucional y quiera competir de manera individual, pues que se inscriba a un equipo de fútbol y deje que las instituciones públicas hagan su trabajo porque son de todos los mexicanos. Bueno, yo no sé si es un asunto particular, no me centraría yo en si es ese el aspecto, porque seríamos muy reduccionistas, estaríamos siendo benevolentes, estaríamos absolviendo. La Fiscalía es un aparato represor del gobierno federal y lo ha hecho no solo en este caso. Hay perseguidos políticos en todo el país. Es más, aquí se han presentado expedientes, lo vimos en procesos en la legislatura anterior, que una cosa era lo que decían y otra la que sostenían en el papel. Por supuesto que es un instrumento político y por supuesto que se utiliza para perseguir al enemigo en turno. Y, insisto, entrar en dar por hecho en únicamente un tema me parece que es ser benevolente con la institución. Creo que ni en ese, ni en ningún caso la Fiscalía debe de servir para instrumentar asuntos personales. Los asuntos públicos son eso, asuntos públicos, de interés público. Insisto, quien tenga un interés personal, que lo resuelva en otra arena, pero no instrumentando a las instituciones mexicanas para intereses personales de grupo o de partido. Me parece que cuando entre integrantes de un mismo gobierno y de un mismo partido empiezan a trascender este tipo de acusaciones, lo único que evidencia es la punta del iceberg. Me preocupa mucho más lo que hay abajo y a cuántas mexicanas y mexicanos pueden estar persiguiendo con instrumentaciones similares que no tienen el foco, que no son funcionarios públicos y que están siendo víctimas de un sistema represor.